Buenos días, Dios les bendiga esta hermosa mañana. Damos gracias a nuestro Dios por permitirnos estar una vez más en el programa Mujer de Hoy. Y hoy está conmigo la pastora Verónica de Lezama, acompañándonos aquí con el programa. Dios la bendiga, pastora Vero. Buenos días y a todas Bienvenida nuestras sea hermanas. al programa. Amén. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Esperamos en Dios que usted pueda abrir su corazón para poder atesorar lo que el Señor trae para nosotros en esta mañana. Amén. Yo creo que en este tiempo estamos viviendo tiempos difíciles, Pastora Vero, y de eso vamos a hablar esta mañana. Pero antes quiero que hagamos una oración para poner en las manos del Señor este programa. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites poder estar acá, Gracias. poder traer tu palabra, Señor Jesús, esa palabra viva y eficaz, Padre. Y te pido, Señor, que aquellos que están sintonizando el programa Mujer de Hoy esta mañana, puedas abrir su corazón, Señor, su mente, para poder escuchar y atesorar esa palabra, Señor. Y aquellos que la vean en el reprise, Señor, tú hagas esa obra maravillosa, Señor, en sus corazones, Padre, porque eres tú, Señor, el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón, Señor, y poder recibir esa palabra. Hoy, Señor, te damos gloria, honra, honor a ti, Señor, porque es nada más para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad, mi Dios, de poderte servir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y como decía Pastora Vero, que es tiempo de estar atentos a oír la voz de Dios. Yo creo que estamos viviendo tiempos diferentes que jamás imaginamos vivir sobre la tierra por el COVID, ¿verdad? Pero en medio de todo, Dios nos ha dado oportunidad de poderle buscar, de poderle seguir, de poder seguir en comunión con el Pastor Avero. Y algo que me llamó la atención y el Espíritu Santo hacía en mí esa fuerza de esa palabra, es tiempo. Entonces yo creo que en el mundo hay tiempos que Dios los marca. Y yo veo esto como una oportunidad de poder estar atentos a oír la voz de Dios. Pero quiero mencionar este punto, Pastora Vero, que he visto hermanos, aún en vez de acercarse al Señor, alejarse. He visto familias totalmente apartadas del Señor, se fueron de la iglesia. Entonces yo creo que hoy, esta mañana, que Dios hable al corazón de las personas, hermanita Vero, ¿verdad? Y escuchar la voz de Dios. Y yo me sorprendí cuando el Señor me dio este tema, porque yo estaba preparando el mensaje cuando el Señor me dijo estas palabras. ¿Sabes tú? Me dijo, que oír mi voz es oír mi palabra, porque mi voz está en mi palabra, me dijo. Y yo me sorprendí de verdad, Pastora Vero, más cuando el Espíritu Santo es el que nos habla. Entonces yo dije, Señor, tu palabra es tu voz. ¿Y qué significa esto? Que estemos atentos a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Y yo quiero leer un pasaje de las Escrituras, Pastora Vero, porque para escuchar la voz de Dios hay oposiciones. Amén. Y yo creo que nosotros la tuvimos en algún tiempo, ¿verdad? Y quiero leer este pasaje que está en Gálatas 5:17 y dice así de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremenda palabra. Tremenda palabra. O sea que el espíritu y la carne se oponen. Y yo creo que nosotros como hijos de Dios siempre debemos de aprender, porque eso se aprende, a sujetar la carne, Pastora Vero.
Sí, amén. Podríamos decir entonces que hay una guerra espiritual entre nosotros mismos, Amén. Aleluya. en que si hay un reino de luz poderoso, hay un reino de tinieblas que se oponen entre sí. Y esa es mi primer lucha que yo debo de ganar, ¿verdad? No Amén. puedo dejar que otro la gane. Soy yo la que tengo que ganar esa lucha, en vencer todo deseo de la carne, como dice acá, ¿verdad? Porque dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. El espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Vivir en el espíritu. Pero ¿de qué manera puedo vivir en el espíritu? Sí, las cosas del mundo, porque si seguimos acá en la palabra dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Verdad? Qué hermoso. Pero dice, guiados por el espíritu. Y dice que son manifiestas las obras de la carne. O sea, cuando nos vamos a las cosas del mundo, se manifiestan los deseos de la carne. Por eso es que hay una lucha constante. ¿Y dónde nos mantenemos? Nos mantenemos en el mundo. Pero si nos dejamos que el mundo nos atraiga con cualquier cosa tan sencilla, puede ser como una música, como una moda, como algo que nos atrae, como ir a ciertos lugares a frecuentar que no son de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿eso qué sucede? Me está atrayendo el mundo, los deseos de la carne, de mi carne. Entonces, pero qué hermoso es ver que entonces que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, si me guía el Espíritu de Dios, definitivamente voy a ayunar, voy a orar, voy a cantar alabanzas a mi Señor, voy a levantar mis manos, pero sí, es una lucha constante, ¿verdad? Porque el reino de las tinieblas lo que quiere es apartarme totalmente de Dios. Y es lo que ahora estamos viendo en el mundo, lo que acaba de hacer mención. Dice que las familias, los hermanos, están entonces siendo guiados por los deseos de la carne y están dando la salida de la iglesia, se están apartando de Dios. Y eso no puede ser. Amén. No puede ser, porque somos hijos de Dios. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a su palabra, que es la que nos habla. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces sí es una lucha constante. Y realmente podemos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Porque la carne, dice la palabra, que es débil. Amén. Que es débil, pero el espíritu es fuerte. Y cuando yo preparaba este mensaje, Pastora Vero, el Señor traía a mí la palabra donde dice que Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces el Señor ha puesto en mí un espíritu de dominio propio. De eso me hablaba el Señor. Y donde yo puedo decir no. Él nos ha dado ese poder, fíjese. Y entonces nosotros es algo lindo, porque ser cristiano no estamos solos. Estamos avalados por el Señor, estamos por Él cubiertos, respaldados por el Señor. Y yo creo que Él es el que nos da esa fuerza de poder decir no. Es algo yo puedo poner muchos ejemplos que yo he vivido de la carne. Por ejemplo, a mí me costó llegar a vencer, poderme levantar cuando el Señor me levantaba a orar. Tipo 5 de la mañana, 4:30. Eso fue una lucha y no la vencí fácilmente, Pastora Vero. Puedo decir que fueron tal vez unos 2-3 años. Yo decía, Dios mío, yo tengo que vencer esto. Y eso era el deseo de la carne, de quedarme acostada porque yo tenía sueño, ¿verdad? Sí. Pero una madrugada descubrí algo. Me acuerdo yo que yo no aguantaba el sueño, pero yo dije, Señor, yo tengo que levantarme, yo tengo que vencer, y me levanté, Pastora Vero. Cuando yo terminé de orar, de leer la palabra, me acuerdo yo que me acosté y el Señor me dio una revelación en un sueño. Entonces descubrí que el Señor realmente quiere darnos algo, quiere hacer algo cuando nosotros vencemos la carne, porque no es fácil. Nadie dijo que era fácil, pero Dios nos ha dado ese poder, esa fuerza interior que está dentro de nosotros, que Él ha puesto dentro de nosotros
para poderlo hacer y vencer, como dijo usted. Sí, amén. Porque es bien difícil cuando vienen las obras de la carne. Por ejemplo, el adulterio, que está como dijeran en el mundo de moda, todos lo hacen. Y también está lo que es la fornicación, la inmundicia, la idolatría, la hechicería está como de moda. Ahora se hace público en el mercado, en el parque, están haciendo las brujerías, las hechicerías por todos lados y ventas de esas cosas, ¿verdad? Y entonces esas son cosas que nos pueden atraer, como también la idolatría. La idolatría no solo a un ídolo, sino a una marca, Sí. ¿verdad? Y eso va atrayéndome. Hay también lociones que pueden ser para nosotros más importantes que leer la Biblia, sí, o tener una buena Biblia, sí, porque prefiero comprar una loción que tener una Biblia hermosa, sí, para poder seguir escuchando la voz de Dios. Y algo bien importante que también hace mención aquí la palabra es que hay enemistades, nos hacemos enemigos de todos nuestros vecinos, ya nos saludamos, hay cosas bien tremendas en el vecindario, también hay pleitos, hay celos, hay ira, contiendas. Y todo eso de la carne. Todo eso son los deseos de la carne. Y nosotros, Pastora Vero, tenemos que aprender a descubrir todo eso, porque fácilmente podemos caer. Sí. Fácilmente. Compartía un hermano en el ayuno de lunes. Dijo, hermano, yo quiero testificar algo. Yo, dijo, estaba cayendo, dijo, en los deseos de la carne. Yo ya me estaba apartando del Señor. Qué tremendo. Tremendo. Y entonces eso es algo bien tremendo para uno, ¿verdad? Y yo creo que el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, la carne. De veras, eso es un enemigo tremendo, nosotros mismos. Sí, y es que va como por poquito, ¿verdad? Nos va trayendo de una manera tan, ¿cómo podría decirle? Como solapadamente, ¿verdad? El enemigo va poniendo cosas que en nuestra mente dice, mejor voy a ir a tal parte, voy a ir a tal lugar. La misma palabra dice aquí que hay envidias, hay homicidios. Yo me puedo matar yo misma, yo soy templo y morada del Espíritu, pero si no como saludable, entonces yo misma me estoy matando. Dice también que hay homicidios y borracheras, ¿verdad? Sí. Y no forzosamente de que uno ya sea ebrio totalmente, pero yo he visto, y es que eso es bien doloroso, como las señoritas, mira, solo tómate un poquito de cerveza y ahí vas a estar bien si eso no es pecado. Y entonces como todos lo hacen, ellos también lo hacen. Y entonces poco a poco el enemigo se va metiendo en nuestras vidas en esos deseos de la carne. Y entonces, ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios? No vamos a poderla escuchar, no vamos a poder. Porque dejamos de ir a su palabra, dejamos de ayunar, de buscar su presencia realmente. Y dice aquí, mire, es que es tremendo estos deseos de la carne, orgías y cosas semejantes a estas. Esto es bien profundo. Y dice aquí, ¿verdad?, la palabra, que Él nos amonesta, que tales cosas, los que practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Eso es lo más triste. Perder nuestra ciudadanía. Perder esa casa hermosa que Jesús vino a ganar para nosotros. Amén. Eso es la cosa más triste. Amén. Santo Dios. Amén. Sí. Tremendo. Hay un pasaje de las Escrituras que está en 2 de Timoteo 2:13 y le quiero dar lectura y dice, mire que esta palabra me impactó, Pastora Vero, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero me llamó la atención donde dice procura, sí. Trata de hacerlo. Amén. Está diciendo no es fácil. No es fácil. Pero trata. Pero trata, ¿verdad? Esfuérzate. Sí. Aquí no dice esfuerza, solo dice procura. Sí. ¿Y qué es procurar? Es tratar, es esforzarnos de poderlo hacer,
de presentarnos delante de Dios aprobados, ¿verdad? Sí, amén. Tratando de renunciar a todos esos deseos de la carne. Y yo le doy gracias al Señor, porque yo, Pastora Vero, fui una mujer que podía ver 8, 10 telenovelas continuamente, sentada. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, hemos podido, y es el mismo Dios que opera en nosotros, el mismo Espíritu Santo el que opera en nosotros, creo que podemos hacerlo. Se puede lograr. No es fácil, No es fácil. pero procura. Hay que procurar con diligencia. Presentarnos, dice, a Dios. A Dios. Aprobados. No solo presentarnos, sino aprobados. Y fíjese que lo que dice, que no tiene de qué avergonzarse. Sí. ¿Verdad? Porque todo lo del pecado, todo aquello que hacemos, que sabemos, ¿verdad? Esos deseos de la carne, esas son esas luchas, esa guerra continua que tenemos. Yo lo diría que todos los días, Pastora, a ver. Todos los días. Yo lo diría que todos los días. Sí, todos los días hay una lucha tremenda. Pleitos, discusiones, eso está latente. Y en nuestro hogar, como ahora pasamos más tiempo juntos y se está viendo los resultados de estar juntos, se están separando las familias. Sí. ¿Por qué? Porque hacemos más lo de la carne que lo del espíritu. Porque qué lindo poder tener una familia donde el altar familiar esté levantado, donde arde el fuego de Dios. Amén. ¿Y cómo no vamos a escuchar la voz de Dios ahí si se levanta el fuego? Como le ocurrió a usted en la madrugada, ¿verdad? Tener un encuentro personal con el Espíritu Santo. Sí. Y entonces ya estar siempre atenta. Ay, Señor, ¿cuándo me vas a despertar? ¿A qué horas me despiertas? ¿Verdad? Qué cosa más hermosa. Pero cuando hablamos de los pleitos en la familia, puede ser una discusión en cosas tan pequeñas. El niño se cayó o algo sucedió y ya llega el esposo a reclamar. La esposa ya no le dice una palabra, sino le dice 5. Y empiezan los pleitos, ¿verdad? Las contiendas. Y el diablo usa eso para distraernos, para que nuestra carne se vaya para con las cosas del mundo y ya no busquemos el reino de Dios. Entonces, ¿es difícil? Sí, pero no imposible. Por eso lo que dice Timoteo, procura. Con diligencia. Con diligencia. Y presentarnos ser a Dios. diligentes. Sí, y presentarnos a Dios, dice, aprobados. O sea, si hoy discutí, Señor, ayúdame para que mañana ya no suceda esto, ¿verdad? Y entonces estoy dándole más al Espíritu de Dios. Sí, y cuando nos referimos a estar atentos a escuchar la voz de Dios y como el Señor, ¿verdad? Lo que me dijo yo, y que su voz es su palabra, entonces yo estoy atento a lo que dice su palabra cuando me encuentro en aquellos momentos adversos. Cuando me encuentro airado, enojado, molesto, tengo que tener cuidado de las palabras que van a salir de mi boca, estar atento. ¿Por qué razón? Porque eso es estar atento a la palabra del Señor, a obedecer lo que dice la palabra, porque la misma palabra nos dice, airados, pero no pequéis, ¿verdad? Eso tiene un gran significado, que nos podemos enojar, pero no podemos hacer aquellas cosas que es el deseo de la carne de maltratar a alguien, ¿me entiende? De aquellas malas palabras que pueden salir de mi boca. Entonces ahí es donde yo debo estar atento a escuchar la voz de Dios, que es su palabra, a no pecar. Sí, entonces daríamos el fruto del Espíritu. Sí, sí. Y realmente, Pastora Vero, ahí estoy siendo un obrero aprobado. ¿Por qué? Razón aprobado, porque hice lo que la palabra me dice. Amén. Sí. Y entonces, qué lindo vivir en ese fruto del Espíritu. Vivir en ese fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu dice que es paz, dice que es amor. Amén. Dice que es mansedumbre, dice que es templanza. Amén. Eso es algo hermoso, ¿verdad? Dar el fruto, las características del fruto del Espíritu Santo. Y qué hermoso. Es que, ¿cómo no vamos a escuchar la voz de Dios?
¿verdad? Si Él está hablando. Entonces, cuando tengo ira, cuando estoy enojado, Señor, dame la paz. Amén. Señor, dame el amor. Señor, quiero ser una mujer mansa. Quiero ser humilde. Señor, ayúdame que cuando me ofendan, yo no ofenda. Porque ¿quién no nos ofende? Sí. Pero nosotros tendemos a ofender también. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? En esta Nos mañana ayude, sí. a poder Amén. dar las características del fruto del Espíritu. Porque si no, mire lo que dice acá. Esto es tremendo aquí. En 1 de Juan 2:15, esto es, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es bien tremendo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí hablamos de las 5 avenidas del alma, que son nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, lo que olemos. Esto es tremendo. Por eso dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. ¿A quién nos ha mandado el Señor a amar? Dice su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dice a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo es el próximo. Ahí está mi esposo, mis hijos, mi familia. Amén. ¿Verdad? Entonces, qué hermoso es eso. Dice entonces la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Sí. Por eso es que hay que dar el fruto del Espíritu, esas características de Él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy practicando las cosas del mundo y que entonces no estoy en el amor del Padre, cuando estoy dando los frutos, los deseos de la carne, qué tremendo. Entonces, pero yo tengo que reaccionar, tengo que pensar y decir, no, esto no le agrada a Dios. Por eso es que es bien lindo hacerse un autoexamen cada día, Amén. cada mañana. Señor, ¿qué te falla ayer? Ayúdame que este día ya no lo pueda hacer. Esto Amén. es tremendo. Tremendo. Porque ¿quién no quiere estar en el mundo y hacer los deseos del mundo? Todos, más los jóvenes en este tiempo. Y si hay jóvenes viéndonos en esta mañana, yo quisiera decirte, busca a Dios, pon a Dios en primer lugar. Y sabes una cosa, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Si tú buscas primero su espíritu, si tú buscas a Él, cosas grandes hará el Señor contigo. Y no sé, yo siento, hermana, que hay alguien que nos está viendo en esta mañana, yo creo que es una señorita, que has estado pidiendo y quieres avanzar, quieres estar económicamente, siento eso, que quieres estar económicamente bien. Y Dios nos ha dado un mandato en su palabra, cómo hacer la riqueza. Y no es que tú seas ambiciosa o quieras hacerte millonaria, pero la palabra dice que sí podemos ser bendecidos. ¿Y cómo vamos a ser bendecidos? Yo quiero hablarte a ti. Da tus diezmos y tus ofrendas al Señor. Eso te va a garantizar que tú puedas ser una mujer bendecida. Y vas a salir de la pobreza y la miseria. Yo creo que si en tu hogar no ha estado sucediendo esto, es porque no han dado los diezmos y las ofrendas. Pero si tú lo empiezas a hacer, por muy poco que sea, Dios va a usar tu vida para que a tu casa venga la provisión y la bendición del Padre. Y en el nombre de Jesús bendecimos tu vida. Tú que nos estás escuchando ahí, al otro lado de la pantalla. Quiero decirte, Dios está al control de todas las cosas. Amén. Y si tú cumples con el mandato de Dios, que busques primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te van a ser añadidas. Y también dar tus diezmos y tus ofrendas. Amén. Y en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Vamos a ir a un corte y en unos segundos estamos con usted nuevamente.
la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma, y me dice que todo estará bien, y me infunde aliento y fe, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Lléname de ti, yo quiero más de tu paz, y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar, y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Oh, solo tú das. Tú me das la paz, tú me das la paz. Oh, me das libertad, me das libertad. Nueva Familia Televisión. Es tiempo de estar atentos a escuchar la voz de nuestro Dios. Ese es el tema que estamos hablando esta mañana. Y es un tema muy interesante, Pastora Vero. Yo creo que es una palabra de reflexión para nuestra vida. Y yo creo que primero a nosotros nos habla el Señor, ¿verdad? Cuando nos da un mensaje para llevarlo al pueblo de Dios. Y yo creo que, como mencionaba al principio del programa, que son tiempos difíciles que estamos viviendo. Y creo que en el Señor hay un propósito para todo, Pastora Vero, para todo.
Entonces, creo que este es un tiempo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Estén atentos a mi palabra. ¿Por qué razón? Porque aquel que realmente escucha la voz de Dios tiene una vida bendecida. Quiero leer un pasaje de las Escrituras, Pastora Vero, que está en Apocalipsis 3:20. Dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Amén. Entonces yo creo que si el Señor, ¿verdad? Nos habla, estar atentos a la voz de Dios, Pastora Vero, y estar atentos. ¿Qué significado tiene para usted el estar atento? Yo creo que el estar atento es escuchar, no solo oír, sino escuchar. Y podría decir que la palabra de Dios es la que me habla, y entonces estar atento sería, si esto lo dice aquí su palabra, yo voy a hacer lo que dice su palabra, para estar atento. Y como decíamos anterior, dice aprobada. ¿Cómo voy a estar aprobada? Estar atenta a la voz de Dios. Cuando voy a su palabra y hago lo que Él dice, entonces yo estoy atenta a lo que Él me está diciendo y voy a obedecer, voy a hacer lo que aquí dice. Amén. Como decíamos también, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. Entonces yo debo de amar a mi Dios. Eso es estar atento a la voz Y de Dios. algo que viene a mí en este momento es que cuando nos dan un examen, ¿verdad? Dice aprobado y reprobado. Reprobado. Aquel que fue diligente en estudiar, ¿verdad? El tema del cual era el examen, estuvo atento siempre, lo aprobó. Sí. Pero aquel que ¿verdad? Que se acomodó, que no estudió, que no le puso importancia al examen, reprobado. Y lo mismo es en el caminar con Dios. Si yo no estoy atento a la voz de Dios, ¿verdad? Ignoro las palabras del Señor, no pongo atención a realmente a lo que Él dejó escrito para mi vida. ¿Qué va a suceder, Pastora Vero, verdad? Sí, me voy a ir a las cosas del mundo. Sí, me van a traer las cosas del mundo. las cosas del mundo, ¿verdad? Porque yo viene a mí, yo digo yo, Señor, eres tan bueno de todo lo que me sacaste, porque yo era una mujer, Pastora Vero, que iba a una fiesta y no, desde que iniciaba de bailar hasta que finalizaba, me fascinaba bailar. Entonces ese era un deseo de la carne, los movimientos y todo, me encantaba bailar. Entonces Dios ha sido tan maravilloso en mi vida, Pastora Vero, que hoy puedo testificar que el Señor fue quitando esos deseos de la carne. Solo en Él, definitivamente solo en Él. Por eso Él dice que escuchemos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios y pongamos por obra sus mandamientos y sus estatutos, porque entonces dice que vendrán sobre nosotros las bendiciones. Y una de las bendiciones tan grandes es poder escuchar su voz a través de su palabra. Amén. Esa es una bendición tan grande y tan certera Amén. en nuestras vidas. Y obedecer lo que dice su palabra, seguramente la bendición viene. Amén. A mí me gustaría que hiciéramos una oración, Pastora Vero, por aquellas personas que están sintonizando el programa y aún aquellas en el reprise que van a ver el programa, orar por estas personas, porque creo de que, como dije al principio del programa, que muchas familias se han alejado del caminar con Dios. Entonces, orar por estas personas, poderlas bendecir y pedirle a Dios sobre todas las cosas que nuevamente el Señor ponga ese querer como el hacer en sus corazones y vuelva a su primer amor, ¿verdad? Sí, amén. Porque de eso se trata, Pastora Vero, de que la palabra haga un cambio, traiga, ¿verdad?, a la persona, abra sus oídos, su corazón y poder entender
la palabra del Señor, que el Señor nos ama verdaderamente, ¿verdad? Imagínense que Él está dispuesto, si tocamos, a abrir su puerta, cenar, dice, con Él. Imagínense estar sentado en la mesa con el Señor, pastora. Con el Rey. Por eso dice su palabra que nos renovemos en nuestro entendimiento. Amén. Que esta palabra agarremos en nuestras vidas. Y antes de orar yo quisiera leer por lo del tema, ¿verdad? Dice, Sí, amén. Dice en Hechos 2, en el versículo 17, dice que en los postreros días hoy, ahora lo estamos viviendo, dice Dios, y esto es tremendo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y Amén. dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y dice el Señor, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Y miren qué tremendo, dice Dios, porque no es nadie más que Dios, dice, y en los postreros días dice Dios que derramará de su espíritu. Entonces, si vivimos en el Espíritu de Dios, dejemos que el Espíritu de Dios nos llene, que cada mañana, hace poco el Señor me decía, enhueca tus manos, y yo le decía, Señor, pero ¿por qué tengo que enhuecar mis manos? Y yo ponía mis manos así, enhueca tus manos, y el Señor me hizo sentir que debía de pedir la llenura de su Espíritu Santo. Y qué hermoso estar en esa llenura de su Espíritu. De verdad, yo los insto para que ustedes también sientan esa llenura del Espíritu. Y como dice aquí su palabra, vamos a tener sueños, vamos a tener visiones. Va a ser algo sobrenatural. Y tú que has estado ahí pensando, sí, voy a empezar a leer la Biblia, voy a ir a la Biblia. Y pasa el día y no lo volviste a hacer. Te queremos motivar en esta mañana y queremos orar por ti para que puedas hacerlo de nuevo. Amén. Es muy lindo que alguien ore por nosotros. Yo pido al Espíritu Santo que sea Él el que ore por ti y no nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos, Señor, tu majestad. Reconocemos tu señorío. Reconocemos que tú eres el único Dios verdadero. Y Señor, en el nombre de Jesús, así como lo has hecho con nosotras, Padre, así como tú nos has dado ese deseo en nuestro corazón de levantarnos cada mañana, de venir ante tu presencia. Hoy, Señor, te pedimos por cada uno de los que nos están viendo en esta mañana, Señor, porque tú, Señor, los levantes, porque tú, Señor, hagas una obra poderosa en sus vidas y tengan ellos el deseo, Señor, ese deseo en nuestro corazón, Señor, de poder venir ante tu presencia, de poder declarar tu palabra como ella misma lo dice, Señor, que vengamos diligentemente delante de ti, nos presentemos aprobados, que no tengamos de qué avergonzarnos. Y hoy, Señor, venimos atando y reprendiendo todo espíritu inmundo, toda piedra de tropiezo, todo aquello que el enemigo ha querido poner y establecer en cada familia, en cada vida, para no hacer la voluntad de Dios, sino poder hacer los deseos de la carne. Señor, hoy te pedimos que sea quitada, Señor, toda aquella influencia satánica, todo aquello que nos rodea, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu sangre preciosa nos cubra, Señor, y nos dé nuevas fuerzas a través de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser renovados en esta mañana para poder seguir avanzando, Señor, y estar preparados, Señor, para llegar nuevamente a la casa especial que tú tienes para nosotros. Así es de que hoy declaramos inoperante todos los planes del enemigo, todo contragolpe de las tinieblas lo declaramos inoperante en cada vida, en cada casa, en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos que a causa de la gloria de Dios sobre las vidas, todo yugo se pudre ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Pastora Vero. Dice la palabra del Señor en Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces yo creo que sabemos que todos los deseos de la carne no son buenos, mas los deseos del Espíritu
siempre van a ser buenos. Amén. Porque los deseos del Espíritu, todo lo que es deseo del Espíritu proviene del Señor, proviene de lo alto, mas los deseos de la carne son del mundo. Y entonces, y una de las cosas que quiero terminar mencionando, Pastora Vero, es el mal carácter. El mal carácter es algo bien difícil de saberlo controlar, pero si nosotros vivimos en el Espíritu, podemos hacerlo, ¿verdad? El mal carácter trae muchas consecuencias, Pastora Vero, ofenden a las otras personas, incluso al mismo esposo, a la misma esposa, a los hijos. Entonces, todos esos deseos son de la carne, Pastora Vero. Entonces, yo vivo en una lucha constante, ¿verdad? No del mal carácter, pero de los pensamientos, porque el enemigo es el único interesado que no vivamos en el Espíritu, que vivamos en los deseos de la carne. Y pudiera dar muchos ejemplos de la vida cristiana, ¿verdad? Pero el Señor me hacía sentir eso, que mencionara el mal carácter, ¿verdad? Que tenemos que aprender a controlar, como con ese dominio propio que el mismo Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Creo que todos los días tenemos esa lucha constante de la carne, Pastora Vero, pero aquellos que sabemos y reconocemos la palabra de Dios, y que yo quiero honrar a Dios con mi vida, porque honramos a Dios con nuestra vida. Yo debo de vivir en los deseos del Espíritu y no en los deseos de la carne. Y así que, ¿verdad? Fue una bendición la oración para que el Señor, yo sé que es el Señor el único que puede quitar esos deseos de nosotros, ¿verdad? Amén, sí. Y es hermoso, porque si vamos a su palabra, definitivamente el Señor nos levanta. Por muy desanimados, por muy mal carácter que tengamos, cuando vamos a su palabra nos va cambiando, nos va transformando, nos va haciendo cada día más a Él. Por eso Jesús dijo que siguiéramos sus pisadas, ¿verdad? Porque en nuestras propias fuerzas definitivamente nosotros no podríamos lograrlo. No podríamos hacerlo. Así es, amén. ¿Verdad? No podríamos. Yo he tenido muchas experiencias con respecto a esta palabra, con los deseos de la carne, pero, ¿verdad? Es un testimonio que siempre he tratado de vencer todas aquellas cosas que yo sé que no están bien, ¿verdad? Y una de las cosas, yo creo que, ¿verdad? Un ejemplo, que cuando nuestro esposo está molesto, está enojado y dijo alguna su palabra grosera, creo que en ese instante debemos de sujetar la carne, debemos de aprender a sujetar la carne al Espíritu. Y yo creo que eso, y lo vuelvo a repetir, son todos los días nuestra lucha, Pastora, ¿verdad? Amén. Pero Dios mira eso, Amén. Él mira eso. Entonces uno en la carne, en el deseo de la carne, tengo deseo de contestarle, de decirle saber qué cosas, ¿verdad? Y a lo mejor ni de servirle, ni de darle de comer, pero no podemos hacer esas cosas, ¿verdad? Sí, porque eso le estamos dando cabida al deseo de la carne, ¿verdad? Y no podemos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, no podemos permitir que la carne nos venza, sino nosotros tenemos que vencer esos deseos que sabemos que son engañosos. Amén. Me recuerda a un niño, ¿verdad? Esa es una anécdota que me contaron, que dice que estaba un niño y estaba rayando el carro de su papá, y le raya todo su carrito, y cuando ya está todo así, sale el papá, ¿qué hiciste? Y empieza a regañar, y el niño, yo tengo un amigo que me ama, uno. Y entonces dice que el papá ya no le pudo decir nada. Entonces, qué lindo que Sí. la blanda respuesta, ¿verdad? Sí. Cambia totalmente las Sí, circunstancias. sí. Eso es maravilloso. Viene a mi mente, ¿verdad? Una hermana que lo testificó aquí en la iglesia. Ahora ella ya se fue, ¿verdad? No sé si todavía va a la iglesia, pero ella no está con nosotros. Su esposo era un hombre que casi no le daba gasto, ¿verdad? Pues un día dice que fue a comprar el pan y permitió que todo el pan se mosqueara. Todo el pan. Y entonces que se lo comiera mosqueado para que le hiciera daño, ¿verdad?
Y entonces Dios la confrontó, porque dice que al siguiente día él había ido a comprar el pan primero, el esposo, y vio cuando unas moscas se pararon en el pan. Y dijo, ay no, yo no puedo permitir que mi esposa se coma este pan. Y entonces dice que le dijo, mira, no te vayas a comer ese pan porque estaba todo mosqueado. Entonces vamos a ir a comprar otro pan y ese se lo vamos a dar al perro. Dice que aquella mujer empezó a llorar. ¿Por qué razón? Porque ella era cristiana y el esposo no. Y ella, siendo cristiana, conociendo la palabra de Dios, conociendo los estatutos del Señor, hizo que su esposo se comiera todo el pan mosqueado. Y él no era cristiano. Y entonces dice que eso la hizo reflexionar, lloró, le pidió perdón a Dios. Así fue como Dios la confrontó. Qué tremendo. Tremendo, tremendo. Porque ella, ¿verdad? En sus deseos que ella tenía, porque el esposo no le daba mucho gasto, dijo, ay, pues esto yo me voy a vengar de él. Que se come el pan mosqueado y que le dé diarrea, que se ponga mal. Qué tremendo es tener eso, ¿verdad? Porque es como un plan de venganza. Como un plan de venganza. Nuestro propio cuerpo, porque Sí. dice que cuando es un matrimonio somos uno. Exacto. Entonces, pero esos son los planes del enemigo. Los para planes que- del enemigo, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que mencionaba usted, que es una guerra constante y que yo creo que esta guerra es de todos los días, Pastora Vero. Sí, amén. Todos los días vamos a vivir un momento, algo que el deseo de la carne puede, ¿verdad? De permitirnos que no hagamos los deseos del Espíritu. Porque como dice la palabra, el pasaje que leímos, Sí. que se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos, Sí, así es. ¿verdad? Y con los tiempos que estamos viviendo, tengamos oídos para escuchar. Oídos su voz. para escuchar la voz de Y Dios. ojos para ver al cielo, las Amén. señales en el cielo y las señales en la Amén. tierra, Amén. ¿verdad? Y estar listos a lo que Él dice en este tiempo, ¿verdad? Que Amén. estemos listos para Amén. eso y dejemos que el Espíritu de Dios nos llene, Amén. nos dé su presencia. Y yo sé que Dios hará cosas grandes y preciosas en las vidas, Amén. en los hogares, que el Señor va a restaurar hogares, va a restaurar, ¿verdad? Familias completas y también va a restaurar vidas que se vuelvan otra Amén. vez de nuevo Amén. al Señor, ¿verdad? Y yo creo que el Señor siempre está atento a hablarnos, Pastora Vero, porque solamente Él conoce los tiempos, lo que va a pasar, ¿verdad? Nosotros ignoramos todo, pero el Señor que lo conoce todo, el que hizo todo, el que lo sabe todo, ¿verdad? Yo creo que por eso Él constantemente nos vive hablando a través de su palabra, para que reflexionemos, para que cambiemos, para que nos acerquemos a Él y estemos atentos a escuchar esa palabra. Sí, amén. Así que hemos llegado al final del programa, Pastora Vero. Que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por permitirnos dejarnos entrar hasta su hogar. Que Dios le bendiga y que esta palabra sea de edificación para su vida. Hasta pronto.